cuánto flujo de efectivo, que no es necesariamente lo mismo que la utilidad, tiene la empresa y cuánto ese flujo se paga en deudas o alguna otra obligación contractual, ¿no? Como lo puede ser un arrendamiento, por ejemplo. Si quieres, vamos a la siguiente. Bueno, pues, ¿para qué sirve? Es uno de los muchos que utilizamos. La verdad, vemos medidas de apalancamiento, algunas muy conocidas, por ejemplo, es la prueba de ácido, que es tus activos de cuenta corriente, si son posibles, pueden cubrir tus pasivos a corto plazo. Vemos apalancamiento del balance del pasivo contra el capital. Vemos muchas cosas, pero al final yo les diría que en esta simple métrica se decide el 40% de nuestra decisión. Y en gran parte, ¿por qué le damos tanto peso en una pyme? Porque pues, nosotros lo más importante es que la pyme tenga efectivo para poder pagarnos. La realidad es que pocas veces están muy apalancadas, porque pues, como saben es un sector al que cuesta prestarle, al que pocos están dispuestos. Entonces muchas veces el problema va alrededor de la liquidez y la capacidad de pago y no tanto sobre si está apalancado o no. Y bueno, pues nos muestra, digamos, de manera interna como empresa la capacidad que tenemos para hacer pago a los acreedores. Y bueno, pues si estás pensando en hacer una inversión, sacar un crédito nuevo, pues facilita la toma de decisiones para el departamento financiero. A mayor capacidad de pago, pues normalmente el costo de deuda es menor porque hay menos riesgo. Y bueno, pues mientras menor sea, pues es más caro por la cantidad de riesgo, ¿no? Nosotros, solo para que te den una idea, cuando hablaba, por ejemplo, este ejemplo, que si tienen un flujo de 100 pesos y sus deudas mensuales son de 50, pues tienen una capacidad de pago de 2 veces. Entonces, muchas veces me dicen, oye, pues entonces, si tengo 100 pesos de flujo, yo puedo pagar 100 de deuda. Asumiendo que todo salga bien, que tu negocio es muy estable, es correcta esta percepción. Pero la realidad es que nosotros como empresa normalmente buscamos un 1.5. ¿Y por qué el 1.5? Porque, bueno, al final ustedes también son empresarios, ¿no? Y saben que hay meses que igual colocarán 20 millones y se dan una muy buena comisión, como habrá meses donde colocan 1, 2 o incluso nada. Entonces, esa variabilidad es la razón por la que nosotros como empresa buscamos una capacidad de pago mayor a 1. Si quieren, ahora vamos a un ejemplo práctico de cómo lo estamos calculando. Entonces, pues, ¿cómo calcular, no? La realidad es que no hay un consenso, pues diferentes empresas les van a decir que se hace de diferentes maneras. Pero bueno, en general la idea es esta, ¿no? En donde se puede mover mucho y por eso les digo que no hay un consenso, es qué va dentro de gastos o qué es un ingreso, qué sí cuenta como un ingreso recurrente, pero a grandes rasgos lo que tomamos es los ingresos, que en este ejemplo son 1,000 pesos, los gastos fijos, y bueno, y aquí en estos gastos fijos también está el costo de venta, es decir, digamos, un cliente que produce autopartes, ¿no? Vendió 1,000 pesos de autopartes, esas autopartes le costaron 300, el venderlas entre sueldos, las piezas, producirlas, y aparte le costaron otros 200 pesos de gastos administrativos, los sueldos del gerente general, las oficinas, etcétera. Es decir, tiene 500 pesos de gasto. Esto quiere decir que el flujo de esta venta, que le va a quedar a grandes rasgos, sin entrar a un tema más complicado, como que si hizo esta venta a crédito, cómo se la van a pagar, etcétera, son 500 pesos. Ahora, si el cliente ya tenía una deuda de 100,
antes de la nueva deuda que la idea es que se la decrece, pues tiene una capacidad de pago de 5 veces, pero hay que considerar también la cuota de este nuevo pago. Entonces, asumiendo que Crece le diera un crédito en el que hay que pagar 150 pesos, o para que sea más creíble, 150,000 pesos, entonces la deuda, el servicio de deuda se le llama, que esta empresa va a pagar es de 250. Entonces dividimos los 500, que es el flujo, entre los 250 y la capacidad de pago nos da 2 veces. Esto sería un cliente ideal, como les comentaba, nosotros buscamos pues básicamente un cliente que tenga por lo menos una cobertura de 1 vez y media. Si su cliente tiene 2, 3 veces, pues créanme que se les van a otorgar mayor monto, mejor tasa, incluso mayor plazo si así lo quiere el cliente. Es importante pues que esta capacidad de pago pues va a función de 2 cosas. Como ustedes saben, pues la nueva cuota depende del plazo del crédito, el monto del crédito y la tasa del crédito. Entonces, a veces cuando hay un cliente cercano a poderles prestar, pero está rompiendo una política, a veces se le va a ofrecer un poco menos de dinero o un poco más de plazo, dependiendo del riesgo que nosotros consideremos. Y por eso, y así se le ofrece el crédito al cliente. A veces sé que algunos de ustedes dicen, oye, es que mi cliente lo quería 12 meses y tú me estás pidiendo que lo toma 18. Justamente va pegado a esta fórmula, ¿no? Tal vez a los 12 meses, considerando la nueva cuota, el cliente no llegaría a la capacidad mínima de 1,5. Pero al extenderle el plazo, sí lo logra. O a veces dice, oye, es que en serio quiere el 1,000,000 de pesos y me está ofreciendo 800. Y pues la respuesta es la misma, mira, es que si le doy 1,500,000, su capacidad de pago igual y es 1.2 y ya no le puedo prestar. Pero si nos apegamos a los 800, sigue siendo una buena oferta y le puedo prestar el dinero a tu cliente. Entonces, ese es un poquito cómo vemos las cosas. Calculan, tienen algunas preguntas, ahorita las revisamos. Pero a grandes rasgos es lo que estamos pensando, ¿no? Son las variables entre el crédito que les damos, de qué monto va a ser, de qué tasa, que la tasa va más relacionada al riesgo, y a qué plazo, pues dadas las restricciones que ya tiene de capacidad de pago. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta. Tony, aquí en el chat hay una pregunta, nos dice Salvador, que ¿cómo determinas los gastos solo con los estados de cuenta? Creo que se salió por un momento, no sé dónde me dejaron de escuchar. Sí, te decía, no sé si me escuchas bien, Sony, que acá en el chat nos dice Salvador, la pregunta ¿Ahí me es... escuchan? Sí, ¿tú nos escuchas? Sí. Sí, ya los Escuchamos, Sony. Ah, perfecto, Sony. Te decía que nos pregunta Salvador, ¿cómo determinas los gastos con solo los estados de cuenta? Mira, los gastos se determinan de varias formas. Nosotros lo que tenemos es un proceso que no solo se hace en los estados de cuenta. Creo que ya no. Ya lo perdimos, ya no lo escucho, ¿eh? Ya no te escuchamos. No sé qué está pasando, creo que está fallando un poquito la señal. Te escuchamos hasta donde decías que los gastos los toma Crece de otra forma, no de los estados de cuenta. Sí, bueno, como ustedes saben, pues no solo pedimos estados de cuenta, también en su caso a veces llegamos a tener la SIEC y por otro lado también se tiene una entrevista con el cliente, ¿no? Entonces, Crece aproxima estos gastos
Una, desde las salidas que vemos en los estados de cuenta. A veces es posible identificar pago a proveedores, pago de nómina, diferentes cosas. Y bueno, y obviamente tienen pagos de deuda, pero bueno, ese es otro concepto. Y por otro lado, también tenemos la posibilidad de verificar la información que nosotros logramos extraer del estado de cuenta en la entrevista y un poco también en la visita que se hace al cliente, ¿no? Entonces, básicamente tomamos la información de esas tres fuentes y cuando se tiene la información de la SIEC, pues se puede ser incluso mucho más preciso. Sí, normalmente hay algún tipo de estrategia fiscal, pero es parte de la entrevista, ¿no? Lograr entender esas estrategias fiscales, entender qué hace sentido, etcétera, ¿no? Ok. Flor, bueno, espero que les haya quedado clara la respuesta. Si no, háganoslo saber. Flor, ¿cómo ellos podrían evaluar al cliente antes de iniciar el trámite para tener el mayor acierto a que su cliente sí tenga capacidad de pago? Mira, yo a veces, algo que hago cuando quiero sacar un cálculo muy rápido, que bueno, también viene un poco de mi experiencia de ya haber trabajado con varias industrias, pues es ver el ingreso mensual que está teniendo el cliente, que pues eso, salvo que haya mucho depósito entre cuentas, es muy simple, porque pues, simplemente hay que ver el monto que le está entrando mensualmente en los estados de cuenta y de ahí sacar ahora sí con un margen de utilidad que llega a tener el cliente, ¿no? Yo trabajo mucho con 10% porque es conservador. Sí, claro, conozco los que tienen utilidad del 20-30%, o a veces mayor, como lo puede ser el brokeraje, por ejemplo, pero pues son un poco los negocios que dan eso, especialmente cuando estamos hablando de industria, ¿no? Entonces, pues a veces un muy buen, una muy buena manera de estimar la capacidad que pueda tener es estimar de un 10% de utilidad y con eso calcular la deuda que tiene actualmente y ver qué es de eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda hasta acá? ¿Todo les ha quedado claro? ¿Quieren quizá que repitamos el ejemplo? Oye, Marta, oye, Sony, entonces, ¿los ingresos los tomarías del anual o de los estados de cuenta? Todo depende de la información que tengamos, ¿no? A la mano en ese momento. Si Y tienes la también SIEC, ¿la tomarías del de anual? cómo ha evolucionado el cliente, porque a veces, hay veces que el cliente pues es sumamente estacional, los estados de cuenta se ven altos en un momento y bajos en otro. En ese momento yo te diría que la declaración anual es más útil. O hay clientes que al revés, igual el año pasado, especialmente en estas épocas de pandemia, no son buenos, no son buena referencia tomar la declaración anual y es mejor tomar los últimos 3 estados de cuenta y usar esto como un estimado de las ventas. Como lo que yo te comentaba es que nosotros como analistas lo que utilizamos pues es tratar de usar todas las fuentes posibles, ¿no? Y tratar de ver que hagan sentido entre ellas, ¿no? A veces, cuando llegamos a detectar un fraude o algo así es porque pues, el cliente nos dice que vende 100 millones, en los estados de cuenta hay 51. Un cliente que tenga esa discrepancia, honestamente no es un cliente que va
ser viable para Crece, ¿no? Sí, sí debe de haber cierta congruencia entre las diferentes fuentes de información que tiene Crece. Y cuando llega a haber una incongruencia mínima, tiene que haber alguna explicación. Si me vas a decir que hay una estrategia fiscal, se vale, pero pues nos van a tener que explicar qué estrategia mensual, qué estrategia fiscal es la que utilizaron, ¿no? Okay. Oye, Sony, y en el caso de las deudas la tomarías del buró, ¿verdad? Prácticamente. La deuda lo más fácil es tomarla del buró, exactamente. Okay. Y retomando un tema de los gastos, entonces, te haría la misma pregunta, ¿te irías otra vez al anual o no tienes otra referencia? Bueno, los estados de cuenta. Mira, la anual, como saben, la mayoría de sus clientes sí tienen algún nivel de estrategia fiscal. Entonces, mi recomendación sería tomar la última declaración mensual, ver el coeficiente de utilidad que tiene. Si es un coeficiente arriba del, Te dejamos de escuchar, Sony. Otra vez te nos fuiste, sí, Sony. no sé qué está pasando, que de repente me bota Vamos a la última, la presentación, mensual, dices. La última mensual podemos ver el coeficiente de utilidad que tiene, si es un coeficiente que haga sentido con el negocio, digamos, a 8-10%, podemos tomar este coeficiente de utilidad como para calcular una utilidad. Otra posibilidad que tenemos, que es algo que yo utilizar bastante, pues es más o menos calcular una utilidad de un 10-15% y con esto utilizar esto como el ingreso, la utilidad o el flujo, ¿no? La manera en que lo hago pues es un poquito más conservadora, pero pues me permite hacer algo muy, muy rápido, ¿no? Porque el ingreso es relativamente fácil de saber cómo. La parte difícil de la ecuación tienen razones, gastos. Y bueno, pues la parte más, ahora sí que kosher de hacerlo, más fácil de hacerlo, pues sería, pues literalmente hacer todo el proceso que hacemos nosotros, ¿no? Checar cada estado de cuenta, tener una conversación con el cliente, verificar también la anual y hacer una comparación de estas tres, pero bueno, pues tampoco la idea no es que nos hagan nuestro trabajo, aunque si lo quieren hacer no nos vamos a quejar. La idea es que ustedes más bien puedan perfilar clientes y que puedan hacer cálculos relativamente rápido. Entonces, mis dos tips serían ver si el coeficiente de utilidad es un coeficiente que haga sentido. Si está en 2-3%, incluso es negativo, probablemente su cliente tenga una estrategia fiscal, no hace mucho sentido utilizarlo. Y en esos casos usaría como una regla rápida considerar un 15% de utilidad. Entonces, recapitulando, Sony, entonces los ingresos, tomas algo del anual, pero al final analizas también los últimos 3 estados de cuenta. De los 3 estados de cuenta, me imagino que sumas todos los ingresos y lo divides entre 3 o cómo lo sacas el promedio. Exacto, sí, para sacar un promedio mensual. Al final, nosotros calculamos el flujo que va a tener el cliente de manera mensual. Okay. Y te ayudas un poquito con la anual y ahí ustedes definen cuál es la mejor opción para poner en la fórmula, ¿no?
de ingresos. Correcto. Y el de los gastos, pues checas la última mensual. Bueno, checan la anual, no te da mucha referencia si trae estrategia fiscal. Por lo tanto, checaría la última mensual o en su momento considerar que la empresa tiene un 15% de utilidad y en función de eso nosotros podemos sacar los gastos, ¿no? Correcto. Okay. De acuerdo. Gracias, Sony. Veo que hay una pregunta de la tasa de interés, pero no sé necesariamente cuál sea la pregunta. Guadalupe, creo que te refieres a la tasa que manejamos, ¿no? Ahorita en Crece estamos en tasa, un abanico promedio del 27 al 35%. Recuerden que la tasa que estamos manejando del 27% es para créditos que traen historial crediticio y buen historial con montos altos, que traen ingresos mensuales arriba de 1 millón y que las ofertas salen comúnmente arriba de 1 millón. Para estos clientes estamos otorgando una tasa del 27% y un 50% de descuento en la comisión por apertura. Es decir, traemos comisiones por apertura del 2% y el 3%. Creo que aquí, Flor, nos dices que no te ha quedado muy claro. Quizá con mis palabras un poquito menos técnicas que las de Sony, te puede quedar un poco más claro. Lo que Sony nos dice al calcular la capacidad de pago de un cliente es, si tu cliente trae un ingreso mensual, por ejemplo, de 100,000 pesos, que se demuestra en los estados de cuenta, no quiere decir que esos 100,000 pesos sean libres, o sea, que tienen libre para pagar 100,000 pesos al mes. ¿Qué es lo que hacemos? De esos 100,000 pesos hay que calcular una utilidad. Dependiendo del giro del negocio, es la utilidad que puede tener. ¿Por qué utilidad? Porque de esos 100,000 pesos que le están depositando, él paga luz, paga agua, a lo mejor paga renta, tiene que pagar nómina, ¿sale? Entonces, supongamos que la utilidad de su negocio, o sea, lo que sí es ganancia, es el 15%. Entonces, de esos 100,000, realmente libres tiene 15,000 pesos al mes, ¿vale? Esos 15,000 pesos podrían ser su capacidad de pago, pero todavía hay que revisar cuál es su deuda en buró de crédito y cuáles son los pagos mensuales que trae. A lo mejor este cliente tiene otros 2 créditos por los que paga 10,000 pesos al mes. Entonces, de su utilidad, que eran 15,000 pesos, está gastando 10,000 pesos en esos otros créditos. Le están quedando libres 5,000 pesos, ¿vale? Esa sería la capacidad de pago. Obviamente te lo doy muy por encima del agua porque Sony decía que pues hay otras cosas que calcular, como las transferencias entre cuentas, algunos temas fiscales que hacen las empresas, pero de una manera básica que nosotros podemos revisarlo previamente antes de que llegue a Crece con los analistas, creo que es así. José Jesús nos está preguntando hasta cuánto podemos financiar sin exhibir bien inmueble, y ya tenemos hasta 3 millones sin garantía. A ver. Exhibirlo, ¿verdad? Sin nada. Exactamente. O sea, no habría un aval o no habría bueno, sí, un obligado solidario, pero sin ingresar, sin exhibir una propiedad. Exacto, es el crédito simple sin garantía. El obligado solidario sería, Javier, solamente en caso de que, o sea, nosotros solicitamos firma del representante legal y 50% de acciones. Si el representante legal tiene 50% de acciones, solo él va a hacer la solicitud y firmar contrato. En caso de que
él no cumple el 50% de acciones, necesitamos que firmen como obligados solidarios él o los accionistas que sumen el 50% de acciones. Si son Ya, dos ahorita en la tarde accionistas y como que- tienen 50 y 50, con uno es suficiente. Y el plazo máximo que se están yendo es de 24 meses. 21 Sin meses yo garantía. creo que sería, sin garantía. 21 meses. Guadalupe, creo que preguntas algo súper importante sobre el historial crediticio. En Crece no es necesario que los clientes tengan historial crediticio, pero si no lo hay, sí va a limitar el monto del crédito. ¿Por qué? Porque si no traen historial crediticio, pues no conocemos su comportamiento de pago hacia un crédito. Entonces, ¿qué va a pasar? Comúnmente se les otorga un poco más del crédito más grande que han tenido. Si no tienen nada de crediticio, posiblemente dependerá del tamaño de la empresa, pero el monto máximo es de 500,000 pesos. Cuando el cliente es una persona moral y no tiene historial, pero el representante legal sí tiene, se toma en cuenta ese historial para poder acreditar a la empresa. Es decir, no tomaríamos como historial cero, ya que también vemos el comportamiento del representante legal. Ahora, un buen historial crediticio que crees que debería tomar es un cliente que ya trae créditos anteriormente, que no ha tenido atrasos en sus pagos y a lo mejor que trae montos altos. Entre mayores son los montos que ha tenido anteriormente, más es el monto que crece le va a poder prestar. Cuando me digo la capacidad de pago, Marta, si la empresa no trae deuda, y lo acabas de comentar, que se puede considerar la deuda del representante legal o del accionista, eso no juega para la capacidad de pago, ¿verdad? Eso no lo tomaríamos como... Sí, sí juega para la capacidad de pago. La deuda del representante legal sí se toma en cuenta para la capacidad de pago de la empresa. Lo que se puede hacer aquí es, si el representante legal trae otros ingresos, es respaldar el ingreso con los estados de cuenta personales. Entonces la deuda, tendríamos que considerar la deuda para calcular la capacidad de pago, es calcular la deuda de la empresa más la deuda que trae el representante legal. Así sería, ¿no? Correcto. Y si un cliente no trae, ahorita que hablábamos del historial, si un cliente no tiene historial crediticio, pero trae buena capacidad de pago y tiene garantía, el monto no se limita a 500,000, se limita al valor de la garantía. ¿Qué aforo? Aforo 2:1 en inmuebles construidos y aceptamos terrenos y suburbanos con aforo 3:1. Ahorita yo soy una videoconferencia. Bueno, gracias. Salvador, ¿tienes alguna duda en específico sobre la capacidad de pago? A lo mejor Sony nos puede ayudar para que quede más claro. Es una duda respecto al aforo, mencionaron 2:1 y el plazo máximo, ¿cuál es? En garantía, 44 meses. Va. Aprovechen a Sony ahora que lo tenemos aquí. Si tienen más dudas, vamos a seguirle preguntando.
Ahí está la pregunta específica de Salvador, es que no entiende cómo se calcula Cuando, la utilidad por los ingresos y luego le quitas los costos. o sea, digamos que si tú que tienes unos ingresos de 1,000 pesos como en el ejemplo, y sabes que de esto tiene una utilidad del 15%, serían 150 pesos. Entonces, implícitamente tus gastos serían 850. No es que calcules una utilidad y después todavía le quites los gastos. Más bien lo estás, cuando lo quieres hacer de manera rápida, como una regla, en vez de calcular los gastos y luego ver cuál es la utilidad, lo haces de manera contraria a todos los ingresos, tomas un margen de utilidad, 15%, y digamos que de manera implícita ya estás restando los gastos, no los vuelves a restar. Estás haciendo lo mismo porque no estás restando gastos y aparte utilidad, más bien ya los estás restando. O sea, no es más que yo doy de ejemplo el 15%. Si tú sabes que pues tal vez es un cliente que presta servicios como ustedes lo hacen y que su margen es arriba de un 15%, bueno, entonces puedes igual tomar un 30, un 40%, ¿no? Porque es un cliente de servicios. Es donde ya entra el criterio específico a cada cliente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Están preguntando por ahí si vamos a enviar la presentación. Sí, la vamos a enviar, nada más que nos dejen su correo en el chat. No sé si tengan alguna otra pregunta para Por Sony. ahí, Edson, me mandaste algo diciendo que dependemos del algoritmo que usan cuando se revisa la clave CIEC. No sé a qué te refieres con esto. Igual en lo que Edson termina de formular su pregunta, su explicación, no sé si alguien tenga otra pregunta, que podamos aprovechar este espacio. Oye, yo lo que quería comentar, Marta, es que nosotros cuando capturamos el caso en el portal y sale autorizado el crédito, a nuestro cliente le llega un correo, que dentro de la captura ponemos los correos del cliente. En ese momento nosotros le generamos una expectativa al cliente y más adelante, cuando empieza a hacer el área de crédito su análisis, pues resulta que al final de cuentas, a lo mejor me ha pasado por experiencia que el monto baja o además no se autoriza, ¿no? Entonces, yo sería de la sugerencia de que ese correo fuera como que no le dijera al cliente que lo tiene preautorizado, sino que dijera que pasó la etapa de preautorización, sin mencionar un monto y sin mencionar un monto y que está autorizado, más bien que está preautorizado sin mencionar el monto, y que únicamente estaría, que continuaría con la segunda etapa, digamos, que sería el análisis de la información, para darle una última respuesta, porque esos correos sí, te digo, generan una expectativa al decir que ya está prácticamente preautorizado y por un monto tal que cuando nosotros regresamos con el cliente y le damos la mala noticia o en su momento le decimos que en vez de 500,000 tiene autorizado 50,000 como ejemplo, pues sí como que lo desanimamos, ¿no? O sea, esa sería mi sugerencia, Sony, de que ese correo
llegar a más como que has cumplido la primera etapa, quedas preautorizado, sin embargo, pendiente de hacer la segunda etapa, que es el análisis, para darte una propuesta. Esa sería como una sugerencia de mi parte, en la experiencia que tengo con Crece de estos últimos años, en los cuales he tenido, ¿no? Y no quiero poner no quiero poner como que un ejemplo de la competencia, pero ahí en la competencia hay una fintech que cuando te da la autorización del monto, ese monto ya no se mueve, al contrario, lo podemos mover para arriba, pero ese monto ya no se mueve. Podemos mejorar a lo mejor la tasa, pero el monto sigue siendo el mismo. Entonces, cuando el cliente recibe un correo así, pues a lo mejor piensa que también es como la fintech con la cual ya tiene una experiencia, llega a dar por un hecho de que ya esa autorización, esa preautorización, pues prácticamente ya es un hecho, ¿no? Entonces, yo creo que es un área de oportunidad Sony y es un área de oportunidad Marta, porque la otra fintech maneja otro tipo de plataforma en la captura, ustedes manejan otro tipo de información que solicitan en la plataforma. Y sí nos ayudaría mucho a nosotros como brokers a que esa certidumbre que generamos en el cliente y ya prácticamente él ya se está gastando dinero, ¿no? Entonces, o sea, es un yo área de no oportunidad. no sé cuál de pues de la competencia estés hablando, de cuál de todas, pero bueno, o sea, yo te puedo decir que nuestra preaprobación normalmente solo se cae o llega a haber un problema cuando el cliente llegó a dar un dato que no fue verídico, pero incluso si se entregara a la SIEC, que es una de las ventajas que nosotros tenemos contra otros proveedores de capitales que no la requerimos, porque sé que incomoda a muchos clientes, yo te podría asegurar que pues, el monto va a ser pues bastante exacto, ¿no? Me imagino que este proveedor ha de usar la SIEC. Así es, exactamente. O sea, ellos usan la SIEC y te digo, cuando dan esa autorización, que nosotros inclusive hemos capturado la SIEC desde un principio, por lo que yo no sé si desde un principio se corre el proceso que ustedes tienen que correr, porque en verdad, Sony, no es, o sea, es un área de oportunidad. O sea, el proceso de preaprobación, pues, considera el cómo se esté presentando la operación, ¿no? Si se presenta con SIEC, considera esa información. Si se presenta con puro estado de cuenta, considera esa información, ¿no? Aquí hay, como dice Sony, hay que tomar varias cosas en cuenta. Recordemos, es importante que nosotros recordemos, siempre le vamos a ver al cliente que la primera preaprobación que se da es un monto aproximado que genera el sistema de manera automática con la poca información que tiene al momento, ¿no? Como tú dices, va a depender mucho de lo que el cliente meta o lo que ustedes ingresen en ese momento. ¿En serio? Ah, bueno, sí me ha tocado, sí nos tocaron muy gachos. Tomar en cuenta Los que tenían, eran como 3 hojas. más bien que el análisis lleva muchísimas variables que se toman en cuenta y además esas otras variables van ingresando al análisis conforme va avanzando la solicitud y el proceso. Es por eso que siempre queda sujeta a aprobación del área de crédito. Quizá podremos mejorar y eso será cosa que nosotros tomaremos en cuenta y revisemos a lo mejor la redacción para que sea más entendible este punto al cliente, donde le damos a ver que es una preautorización que está sujeta a la aprobación del área de crédito y al término del análisis y de todos los filtros. Eso claro que lo podemos tomar en cuenta, Javier, y en su caso, bueno, si es un área de oportunidad, poder mejorarlo. ¿Vale? Sí, porque al ser una preautorización, Marta, yo creo que no deberían de mandar un monto, ¿no? Simplemente has pasado la primera etapa del análisis, vamos por la segunda. O sea, ya pasaste mi primer filtro, ahora vamos por la segunda para darte una propuesta, Sony, más real, ¿no? Porque de verdad, Sony, en buen plan se genera una mala, o sea, el cliente ya siente que está
si se deja el mismo monto, no hay problema, pero si baja el monto, oye, pues ya me habían preautorizado 1 millón, ¿qué pasó, no? O si no se autoriza, pues, digo, al final de cuentas, yo creo que es una preautorización, Marta. Yo creo que es irrelevante el monto, simplemente ya pasaste la primera etapa y vamos por la segunda. Y te digo que lo hace Banorte, Sony. O sea, Sony, Banorte, cuando ellos capturan el sistema, a ellos les da un monto, pero jamás nos dicen de cuánto el monto que está autorizado, hasta que pasa toda la primera y la segunda etapa. Entonces, creo que es una forma de no generar una expectativa del cliente, simplemente